Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá de nuevo, invitado a este importante seminario. Yo siempre agradeceré que cuando comparto mesa con Alberto Mora del Estado de la Nación y del Estado de la Región, él me provee un marco siempre analítico muy interesante, desde el cual yo puedo partir también para hacer complementos en mis reflexiones. Y voy a tratar de articular, en base a una de las dimensiones que Alberto mencionó al finalizar su exposición sobre el tema de las migraciones, relacionándola con y preguntando sobre si es posible hablar de cohesión social en una región altamente móvil y cuyas coyunturas de movilidad en la actualidad están expresando unas dinámicas antes nunca observadas. Preparé un texto que quiero acompañar, un pequeño texto que quiero acompañar con algunas imágenes que ustedes van a ir observando. Y he titulado mi reflexión de esta tarde: Centroamérica, cuando se tritura la esperanza, ¿es posible hablar de cohesión social y seguridad democrática en contextos de movilidad forzada? En octubre del 2018 se produjeron en el mundo dos acontecimientos aparentemente distantes y sin ninguna relación entre sí. El primero de ellos sucedió en una subasta récord realizada en Londres el 5 de aquel mes, cuando la obra denominada Niña con Globo, del famoso artista grafitero Banksy, fue vendida por más de 1 millón de libras esterlinas. Momentos después que la subasta cerrara, la pieza empezó a autodestruirse mediante un proceso de trituración mecánica como producto de un dispositivo que el mismo artista había instalado debajo de su marco. La justificación del artista ante semejante acto se resumió en esta frase, abro comillas: el impulso por destruir es también un impulso creativo, cierro comillas. Aún así, la obra fue vendida en una importante cantidad de libras esterlinas y sobre este arrojo acerca de lo efímero, dijo Bauman alguna vez, el sociólogo polaco Bauman, que frente a la crisis de sentido de la modernidad, el deseo se saciaba a través del consumo, prodigando la impaciencia, la impulsividad y la inquietud. Para quien compró la obra triturada de Banksy, es más de 1 millón de libras esterlinas. Tenía sentido y tenía significado. La importancia de la obra en el contexto europeo se basa más bien en un significado profundo que el artista le asignó durante la coyuntura de las movilidades sirias al promediar la presente década, representando a una niña refugiada de aquel país con un globo rojo en forma de corazón desprendiéndose de su mano. La imagen fue utilizada durante mucho tiempo para sensibilizar sobre las necesidades humanitarias de cientos de miles de ciudadanos sirios obligados a salir debido a los conflictos internos en aquel país. Si usted se detiene a mirar esta pieza, notará todo el sentido de ternura, dolor y búsqueda de libertad en una sola imagen. Algo que el poeta sirio Firas Sulaimán, a quien tuve el gusto de conocer en un encuentro literario hace unos años en Guatemala, le puso una letra contundente y certera: libertad. En medio de un extraño arrebato, hablábamos acerca de la libertad. Mi madre zurcía los calcetines de mi hermano menor. De súbito, la guerra estalló. Todo se transformó en escombros, excepto los calcetines de mi hermano que quedaron colgando del tendedero como bandera. Mientras este acto de trituración efímera ocurría en Londres, el segundo acontecimiento sucedía a miles de kilómetros de distancia, cuando entre la tarde y la noche del 12 de octubre, cerca de 1.200 hondureñas y hondureños, convocados por redes sociales y mensajería de WhatsApp, iniciarían la primera de muchas caminatas a través de los territorios y las fronteras centroamericanas con el fin de llegar a su destino final en Estados Unidos. Ya Alberto Mora nos señalaba algunas dimensiones estructurales para el caso hondureño en materia de pobreza, en materia de inversión social, etcétera.
huyendo de las múltiples violencias presentes en su país, que son territoriales, sociales, económicas, culturales. Pronto el grupo original empezó a sumar más personas, no solo hondureñas, sino salvadoreñas y guatemaltecas. Es un movimiento incesante que todavía al día de hoy no ha interrumpido su paso, conformado por hombres, mujeres, jóvenes en su mayoría, y esto es coincidente también con los datos que nos daba Alberto sobre el tema para el caso de las mujeres y las juventudes en la región, niños y niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de grupos diversos en materia étnica de los 3 países ubicados al norte de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo que la prensa global y regional y ciertos grupos académicos y de sociedad civil denominaran como caravanas migrantes, entre comillas, constituyó para mí en realidad la apertura de un frente humanitario, un corredor cuya característica principal fue producir el acto de la movilidad en colectivo, bajo una nueva forma de expresar la necesidad de salir de sus países, dadas las huellas de vulnerabilidad y exclusión a las que son sistemáticamente sometidos. Se trata en particular de una puesta en escena de cierta política de la visibilidad expresada por las personas centroamericanas que se movilizan recientemente, al menos desde octubre a la fecha. Esta discusión sobre la invisibilidad-visibilidad de los actores en la movilidad ha sido planteada en sucesivos y recientes abordajes por Rodrigo Parrini, psicólogo y antropólogo, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, México. Algo de esto también hemos reflexionado en un texto-ensayo recientemente publicado por la editorial española Amargor. Es una especie de respuesta que las personas en la movilidad establecen a eso que Parrini llama el abandono. Las personas pueden ser tocadas impunemente mediante violaciones, asaltos, políticas públicas regresivas y discriminatorias, discursos de odio y de xenofobia, a la vez que son intocables en tanto extraños, indocumentados, indeseables. Frente a estos actos, la persona se vuelve visible, expresa en sí misma lo que la expulsión, la discriminación y la inacción estatales provocan en sus cuerpos y en sus biografías. Varios meses han pasado ya desde que el primer grupo salió de San Pedro Sula. La urgencia por cruzar las fronteras centroamericanas y flanquear las esclusas de seguridad y militarización de los bordes entre México y Estados Unidos y entre México y Guatemala permanece intacta, pero con un saldo doloroso y real. Así como la niña con el globo de la obra plástica fue triturada, las personas que se movilizan vía terrestre también han experimentado los embates de los riesgos, la exposición ante los actores del crimen transnacional organizado y ante las propias autoridades migratorias de los países de tránsito y destino. Entre octubre del 2018 y junio del 2019, la coyuntura de las movilidades ha acabado con la vida de 6 niños y niñas migrantes centroamericanos, entre ellos la salvadoreña Valeria Martínez, que falleciera ahogada junto con su padre Óscar al intentar cruzar Río Bravo. La imagen es dolorosa y real y muestra los efectos de la trituración causada por los regímenes fronterizos sobre los cuerpos de las personas que se movilizan con urgencia y con apremio, en particular los de los niños y las niñas centroamericanas que salen de sus países solos o con sus familiares, como respuesta a las condiciones que experimentan en esos países. Ante esto, la pregunta que cabe formularse, no sin riesgo a parecer lugar común entre tomadores de decisiones, formuladores de políticas, cierta academia complaciente y acomodada y algunas organizaciones de sociedad civil que ven en el éxodo centroamericano una oportunidad para lucrar, es si es posible hablar de cohesión social en sociedades profundamente marcadas por la desigualdad, la debilidad de Estado, el racismo, la violencia de género y de etnia, el poder patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y niñas, que terminan generando la salida desesperada de buena parte de su población. En las últimas semanas, al ya de por sí riesgoso transitar por las carreteras y las zonas fronterizas centroamericanas
y las que dividen Estados Unidos de México, se ha sumado la agudización del cerco securitario sobre las movilidades ordenada unilateralmente y desde Twitter por la administración Trump, con resonancia en países como México, cuyas nuevas autoridades habían prometido un cambio en el abordaje de las migraciones centroamericanas. El cambio nunca llegó. Como resultado de un acuerdo migratorio entre ambos países en lo que va de junio y julio, las autoridades mexicanas detuvieron cerca de 43.300 personas migrantes centroamericanas en condiciones infrahumanas. Hace 2 días, 100 personas migrantes fueron gaseadas con gas pimienta en un centro de aseguramiento, entre comillas. Guatemala, por otra parte, se ha plegado a las ordenanzas norteamericanas y ha considerado y ya aprobó su constitución como país, tercer país seguro, que obligaría a quienes transiten por su territorio a solicitar asilo y desistir así de la continuación de su viaje. Esta acción produciría el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo para las personas que se movilizan por sus territorios. No solo la acción securitaria de los estados se vuelve perniciosa sobre las personas centroamericanas que se movilizan, también las percepciones y reacciones de buena parte de la población mexicana denotan un rechazo evidente frente a su paso. Un estudio realizado por la Universidad del Valle de México en abril de este año encontró que el 60% de las personas consultadas consideraba que el gobierno de Estados Unidos debería de deportar a sus países de origen a las personas centroamericanas que transitan en condición de irregularidad migratoria por sus territorios, y un 83% consideró que el paso de esta población traía problemas para México. Un anuncio en circulación en México en semanas previas llamaba la atención por la invasión centroamericana, entre comillas, acompañado de una imagen sobre la supuesta portabilidad en los cuerpos migrantes de enfermedades contagiosas. La trituración no es solo física, sino simbólica, pero recae directamente sobre los cuerpos y las biografías de quienes las padecen. Aunado al tema de las percepciones, aparece un aumento problemático de la criminalización de quienes defienden o apoyan a las personas centroamericanas en la movilidad. En un acto de protesta realizado el 18 de julio anterior en las afueras del Capitolio fueron detenidas más de 70 personas representantes de la Orden Franciscana y católicos que alzaban la voz por las condiciones deplorables de detención en las que se encuentran niños y niñas migrantes que son aprehendidos, entre comillas, en su tránsito por la frontera entre México y Estados Unidos. Frente a estas actitudes y acciones de control y seguridad, la única forma posible que las personas tienen para responder es seguir visibilizando su paso en una nueva política de movilidad que llegó para quedarse. Por ello, no es posible hablar de sociedades cohesionadas en el plano discursivo si la región no entiende la dimensión de los actuales procesos que obligan a sus poblaciones a marcharse. La principal política migratoria es revertir los efectos de una política económica regresiva, acumuladora, que desprecia al ser humano y lo vuelve, al decir de Bauman, en un sujeto descartable. Si no se corrige este rumbo económico, político y social, a la vuelta de los años seremos exactamente eso, una región descartable. Gracias.